afuera y usted se pregunta, ¿y por qué? Pastores, no se vayan tanto, los extrañamos acá en la iglesia. Y es normal, eso está bien, eso no es un pecado que usted lo exprese. Pero quiero reiterarles, yo lo dije, pero quiero reiterarles, de parte de nuestra misión, Iglesia Panamericana de Occidente, tenemos un llamado muy especial de atender familias pastorales, de atender las iglesias, las parejas matrimoniales. Y pues nosotros hasta hace tiempo, o sea, antes de la pandemia inclusive, ya hacíamos algunas cositas, pero sin fundamento y sin profundidad. Entonces estábamos como no tan comprometidos, y tal vez decíamos no muchas veces a salidas de la iglesia, porque esas salidas de la iglesia nos afectaban mucho. A nosotros nos cuesta salir de nuestra casa, nos costaba todavía, pero ya estamos más afianzados. Pero el año pasado Dios nos hizo un llamado muy fuerte a esto, le dijimos al Señor en promesa que no íbamos a volver a decir no. Y ahora estamos como una película que hay por ahí, se llama Sí Señor, Yes Sir. Ahora le decimos al Señor, sí Señor, ¿qué tal? Sí Señor, sí Señor. Y es duro, pero estamos haciendo ese trabajo. El fin de semana pasado, el domingo pasado, estuvimos en la iglesia de Roldanillo. Por cierto, si no conocen Roldanillo, es muy bonito, es un municipio muy bonito. Está el Museo Rayo de Omar Rayo. Los que les gusta el arte, es un municipio, un pueblo muy cultural, no así como los demás municipios del valle, que son un poquito más folclóricos, ¿sí? más de música. Roldanillo se sentía como mucha calma. Pasó algo muy bonito de las cosas de Dios cuando íbamos en carretera. Mi esposa dijo, me quiero de almuerzo comerme un sancocho de gallina. Ella no me lo dijo, ni siquiera me lo dijo, pero ella lo pensó. Y cuando llegamos allá, los pastores de Roldanillo, vamos a llevarlos a almorzar a alguna parte. Pastores, nosotros no nos enojamos, bien pueda. Nos llevaron a almorzar a un restaurante, y cuando llegamos, el nombre del restaurante era El Sancochazo. Y cuando entramos, había sancocho de gallina como plato principal. Esos son los detalles de Dios, así pequeñitos, detalles de amor. Nos dice y nos tira besitos y nos ama, y eso fue muy especial. Luego en la noche estuvimos en la Unión Valle. Por supuesto pasamos por el tema de los viñedos, estaban cerrados. Íbamos a ir a lo del tema del Museo Casa Grajales, porque fuimos mi esposa y yo solitos. Pero al año pasado todavía nos costaba mucho salir por nuestros hijos. Pero este año hablamos con ellos, con Isaac, con Isabela, con Nico, y estuvimos conversando. Y bueno, y especialmente Isaac y Isabela, que viven con nosotros. Nada más la semana pasada Marcela estaba con la inquietud, si me voy, no me voy, me quedo. Isaac le dijo, mamá, no, tienes que estar con mi papá, porque recuerda que Dios les hizo el llamado a los dos. Y no se preocupen por nosotros, que nosotros ya estamos como grandecitos y uno queda como… Entonces, sorprendidos, estuvimos en la Unión Valle. Entonces, por eso es que hemos salido tanto. No es que yo digo, ay, ¿para dónde nos vamos, mi amor? ¿Para dónde salimos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos movemos? No, es que Dios nos puso esta tarea, y es magna tarea, muy bonita, nos encanta ayudar. No porque nosotros los pastores Carlos Mario y Marcela seamos perfectos, no, sino porque nosotros estamos guiando a estas familias y estamos aprendiendo también. Entonces ha sido muy bonito. El día de ayer tuvimos un retiro de hijos de pastores que mi esposa y yo preparamos, organizamos, y fue un día maravilloso. Estuvieron nuestros hijos de acá, de los pastores de la iglesia, y otros hijos de pastores, 25 en total, y habían dos hijas de pastores desde Buenaventura. Llegaron al retiro ayer, compartimos con ellos el almuercito, todo lo demás, tratando de sanar el corazón de los pastores. ¿Saben? Nuestros hijos, los hijos de los pastores, son muy vulnerados, porque a veces se les exige muchísimo indirectamente a que tienen que ser perfectos. Ay, pero usted es el hijo del pastor, ¿y por qué está haciendo eso? Ay, pero usted es la hija de la pastora, porque todo esto que indirectamente se vuelve fuerte, y los hijos de los pastores cargan muchas cosas muy fuertes de sus padres los pastores. Estuvimos en ese retiro ayer ministrando, estuvimos con un conferencista, y bueno, fue especial. Y mañana, para que no digan que los pastores se quedan cazando pispirispis, mañana nos vamos para un retiro de parejas de una iglesia en Cartago. Entonces, trabajamos, hermano, trabajamos, y nos encanta. Y nos cansamos, sí, pero para eso está luego la camita, y estamos el uno al otro y nuestros hijos, y nos recargamos nuevamente, pero estamos felices de trabajar. Este mes de noviembre, por lo menos en la agenda, estaremos en La Popa todo el tiempo, así que no se preocupen. Y gracias al Señor, La Popa tiene un equipo pastoral hermoso.
unos predicadores muy buenos, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada por la palabra de quien les predicó? Amén. No se trata del vaso, se trata de la palabra y que usted la pueda recibir. Muy bien, vamos entonces al mensaje esta mañana. Vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Y aclaro, no voy a predicar sobre Apocalipsis, no voy a predicar sobre los últimos días antes de la tribulación, no, es algo muy importante con lo que quiero empezar. Si usted vio a la entrada el título de la predicación, sabrá del mensaje del día de hoy. Entonces dice Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar, ya que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana. Y estamos aquí dispuestos para que hables a nuestro corazón, para que nos enseñes tu palabra, para que nos dirijas según tu palabra y para que nos ayudes a entender que tú eres el que abre y ninguno cierra, y tú eres el que cierra y ninguno abre, que tú eres el que pone destino y forma a nuestras vidas, y tú eres quien nos enseña. En esta mañana quiero presentar a todos los enfermos, a los que están atravesando momentos difíciles, a los que están pasando momentos de dificultad, de toda índole. Señor, tú seas atendiéndole sus súplicas, su clamor, su desesperación. Señor, tú eres un Dios bueno, maravilloso, y para siempre es tu misericordia. Nosotros, tu iglesia, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Especial porque hay 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo en su revelación les escribió un mensaje especial. Lo particular es que a cada iglesia le dice: escribe al ángel de la iglesia. Uno se imaginaría que sobre la iglesia, esas 7 iglesias, había un ángel con alas así, con aureola resplandeciente. Realmente la traducción que se debiera haber hecho es: escribe al mensajero de la iglesia. En otras palabras, al pastor de la iglesia. Así que cada uno de esos ángeles en cada iglesia era, en la referencia que hacen los eruditos bíblicos, es el mensajero, el pastor. Y este caso particular, al ángel al que le escribe es a la iglesia de Filadelfia. De las 7 iglesias es la única que estaba todo ok. La única de 7 estaba todo ok. Y la iglesia de Filadelfia representa la iglesia triunfante, que por cierto no es la iglesia del siglo XX, no es la iglesia que estamos viviendo. La iglesia del siglo XX y siglo XXI es una iglesia atropellada, una iglesia mancillada, una iglesia que casi ha sido estropeada por las falsas doctrinas, por el deseo personal de sus líderes. Así que la iglesia del siglo XX y siglo XXI es más bien la iglesia de la Odisea. Luego hablaremos del tema. Pero la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia que ha entendido el propósito y la voluntad perfecta de Dios. Porque mire cómo dice, todas les escribe diferente. Escribe, a cada una le da un nombre quien le escribe. Por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Por poner un ejemplo, la iglesia de la Odisea, que es la última y la que sigue después de Filadelfia, dice, esto dice el amén.
diferente. Eso es una reflexión importante que hacer. El testigo fiel, verás el soberano, la creación de Dios. ¿Está hablando quién? Jesucristo, que dice que Él es el testigo fiel. El amén, o sea, el que se cierra. Recuerden que nosotros cerramos nuestras expresiones y nuestras oraciones con un amén. Un amén es un cierre y Jesucristo es el cierre de toda la verdad. Pero aquí dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La iglesia de Filadelfia representa a quienes han entendido cuando Dios abre una puerta y cuando Dios cierra una puerta. Y nosotros hoy nos vamos a ir pensando de este lugar, creyendo, nos vamos a ir a casa de pensando, reflexionando si somos la iglesia de Filadelfia, que estamos entendiendo por qué Dios cierra puertas y por qué Dios abre puertas delante de nosotros, y por qué cuando las cierra nos dan pataletas. ¿Cuántos tienen pataletas de adulto? Eso, qué gente tan sincera, ¿verdad? Somos pataletosos. No hacemos, nos faltaría eso, tirarnos al piso, a veces como los niños cuando hacen las pataletas. Mi hija Isabela hacía pataletas. Luego el Señor nos llevó a hacer un proceso muy lindo con ella. Y hacemos pataletas delante del Señor cuando Él nos dice no, y no entendemos la verdad. Entonces, a veces pareciera que puertas se abren, pero necesariamente no las abrió el Señor. Y lo que vamos a aprender, a reiterar, a recapitular en este día, es cómo entender cuando una puerta se abre y es de Dios, y cuando una puerta se abre y no es de Dios, y cuando una puerta se cierra y la cerró el Señor, y cuando nos cierran una puerta pero no la cerró el Señor. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos se comprometen conmigo esta tarde ya para este estudio? Tengo 20 minutos para desarrollar este mensaje, a menos que usted se quiera quedar conmigo hasta las 2. No, está bien, hasta las 12:30, estamos de acuerdo. Alguien dijo, sí, pastor, usted se puede quedar hasta las 2, pero a las 12:30 nosotros nos vamos. Entonces, en Génesis 7, 15 al 16, vamos a leerlo rápidamente. No pierda Apocalipsis, por favor, que ahorita regresamos para tomar contexto de unos versículos. Génesis 7, 15 y 16. Vamos a buscarlo. Génesis 7, 15 y 16. Aquí está. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Pregunta, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Fue Noé? No. ¿Por qué no fue Noé? Porque no sabemos. Pero especulemos, que Dios nos permite tener imaginación santa. ¿Qué tipo de puerta tenía el arca? Tipo catedral, ¿cierto? Esas que son así grandes y que para moverlas tienen que ser casi que con una talanquera que se mueve así, ¿verdad? La puerta del arca tenía que haber sido alta, porque imagínense qué animales entraron al arca. Piensen en una jirafa. Una jirafa entrando por la puertica que tenemos aquí, pequeñita, peatonal. No va a caber, ¿cierto? La puerta era grande. Entonces la entrada era grande, la puerta tenía que haber sido grande. Y dice que el Señor cerró la puerta después de que cumplió su propósito. Muchas veces Dios cierra la puerta cuando ha cumplido su propósito. Cuando cumple en ti un propósito, te cierra la puerta. Por ejemplo, te despiden del trabajo. Y tú dices, Dios, ¿por qué me hicieron esto? ¿Dónde estabas tú? Es que Dios te está diciendo, cumplí el propósito, cierro la puerta para ti, pero te voy a abrir una nueva. Lo que pasa es que a veces nosotros escuchamos una parte, pero no escuchamos la segunda parte. Escuchamos la parte de cierro la puerta, pero no escuchamos la de abro otra para ti. Eso se nos olvida perfectamente. Y Dios cerró la puerta. Y mire que el versículo 17 de Génesis 7 dice, el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Pregunta, si Noé no era capaz de cerrar la puerta, y si el Señor se le olvidó poner la alarma en el celular para cerrar la puerta, ¿cuántos ponen alarma para despertarse, para tomarse medicamentos, para citas? Bienvenidos a la edad adulta. Y otros, bienvenidos, como dijo un amigo mío, a los cachi 50. La edad mía en chino se dice así. Ya están pensando cuántos tengo, cuántos cumplí. No les voy a decir. Entonces,
Si el Señor no cierra la puerta y viene el diluvio, el agua se mete a la barca, ¿cierto? Se mete al arca y no hay nada que hacer. Pero ¿qué hizo el Señor? Cerró la puerta y desató el diluvio sobre la tierra. Dios es un Dios de propósitos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando el tiempo del diluvio vino, el arca tenía especificaciones muy claras. Y el arca solo la hizo Noé, según el Señor, para que sirviera esa función. Un año después, dice que un año pasó, el agua descendió y el arca se posó sobre el monte Ararat, en lo que hoy es Turquía. El monte existe y se llama Ararat. Y el arca se posó allí. ¿Y quién abrió la puerta del arca? El Señor, para que los animales descendieran, porque ya era seguro que pudieran descender de la barca. Entonces, la clave es estar despierto y en guardia con nuestros pensamientos en este tiempo. Tenemos que estar preparados porque Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el problema es que él siempre va a buscar derribarnos. A Satanás le encanta tirarnos el pasado. A él les encanta atormentarnos con nuestros pecados pasados, que ya fueron perdonados, pero que tal vez dejaron secuelas en nuestra vida. Pero a él le encanta tirar el pasado en nuestra cara, sembrarnos la duda en la mente. Siempre que Satanás tenga oportunidad, él nos va a atormentar, él nos va a trastornar. Es decir, no hay un solo pecado por el que Jesús no haya muerto. Pero Satanás nos hace creer que Jesús murió por unos, pero no por todos los pecados suyos y míos. Y eso es lo que nos provoca destrucción y muerte. Cuando vamos a Génesis 4, versículo 7 dice, más atrasito, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El enojo de Caín le provocó pecado en su corazón. Caín abrió una puerta que ya no la pudo cerrar. La puerta que abrió Caín en su corazón no la pudo cerrar, porque se evidencia con el dolor y la frustración y la amargura que se le ocasionó, que mató a su propio hermano. Abrió una puerta al odio y asesinó a su propio hermano. Yo le leí en la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, lo podremos dominar, pero cuando yo sé que es el Señor que está en mi vida. Hay momentos críticos en nuestra vida cuando especialmente necesitamos saber que estamos escuchando la voz de Dios. Porque tenemos muchas voces alrededor. Tenemos demasiadas voces que escuchar. Y a veces escuchamos las voces incorrectas que nos llevan a tomar decisiones que creemos que son buenas. Porque no siempre es fácil conocer la voz de Dios. A veces estamos tan inundados de dificultades. ¿Cuántos de aquí pagan facturas de servicios públicos? Alabado sea el nombre por los que atravesamos pruebas, luchas y tribulaciones. Sobre todo cuando te llega la factura en enero, la de febrero, y todo lo que consumiste en lucecitas de Navidad. Y ahí te cobran, ¿verdad? Entonces nos trastornamos por muchas cosas y se nos inunda la mente en la nube de la desesperación, y por eso escuchamos voces equivocadas. Por experiencia podemos decir que Dios abre puertas de oportunidad que nadie puede cerrar. Nosotros vamos a cumplir 20 años con la iglesia. ¡Qué alegría! ¿Cuántos se alegran por eso? La invitación está dada. Si todavía usted no pensó lo del sobre, todavía hay, y ahorita al final se lo puede llevar. Un regalo de 20 años para la iglesia. Y luego lo vamos a invertir muy bien invertido, como lo hicimos cuando celebramos nuestros 15 años. Queremos entender que Dios en 20 años nos cerró muchas puertas, muchas. Al principio vivíamos, Marcela y yo, tan escasos. La iglesia era escasa en todo, las ofrendas, las entradas, los ingresos, todo era escaso. Pero cuando Dios nos abrió la primera puerta en el año 2011 y nos fuimos a una bodega a pagar un arrendamiento, la gente se escandalizó. ¿Cómo ustedes van a ir a pagar arrendamiento si tienen una propiedad? Pero Dios abrió una puerta. Y hubo un momento donde dijimos, nos equivocamos, porque los primeros años fueron muy duros. El primer año fue muy duro en esa bodega.
Si teníamos para pagar arriendo, no teníamos para muchas cosas. La iglesia no lo supo, solamente lo sabía nuestro equipo íntimo de trabajo, los que están con nosotros. Pero durante 6 meses yo no recibí sueldo, porque todo había que cumplir con las obligaciones que teníamos allí. Y pareciera como que Dios, en vez de abrirnos una puerta, como que nos engañaron. No era la puerta de Dios, pero nosotros estábamos viviendo el proceso distinto al de Dios. Cuando pudimos entender y nos afirmamos en el Señor, empezamos a comprender que la iglesia la sostiene Él. No la sostienen las personas, la sostiene Él. Las personas simplemente somos instrumentos en sus manos. Y empezamos a avanzar. Pero luego vino el momento de, con invitaciones a salir a predicar, nuestros hijos pequeños, ¿cómo hacíamos? Empezamos a decir no, porque entendíamos que aunque nos invitaran a hacer lo bueno, no era el momento de Dios. Ahora nosotros decimos sí a todas las invitaciones este año. Estuvimos en Ismina, Chocó un fin de semana, estuvimos en Mistrató, estuvimos en en otros municipios, hemos estado el semestre pasado en otros lugares, porque es el tiempo indicado. Entonces en Apocalipsis dice, el versículo 8 de Apocalipsis 3:8, donde estábamos ahora, vuelva allí a Apocalipsis, nos dice la palabra: yo conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado una puerta abierta. Como que mira, ahí está. Tú quieres entrar, tú decides entrar por esa puerta, tú decides avanzar por esa puerta. He dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y mire, dice, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. No has renegado de mi nombre. Es algo importante. Ahora vamos a 2 Corintios 2, 12 al 14. Y aquí nos ilustra una historia que ahorita la vamos a repasar en Hechos, porque la Biblia es contextual para poderla entender. 2 Corintios 2, 12 al 14. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Llegó el día en que el Señor cerró el arca, la puerta del arca, y dijo: hasta aquí. Un amén es así es y hasta ahí. El Señor dijo amén, hasta aquí, y cerró la puerta del arca. La historia que leemos del apóstol Pablo, él mismo mencionando, él dice: mire, cuando llegué a Troas para pasear, para descansar, me fui de vacaciones a Troas. ¿A qué se fue a Troas Pablo? Ahí dice, ¿a qué? Léalo por favor. Cuando llegué a Troas, ¿para qué? Para predicar el evangelio de Cristo. Descubrió que el Señor le había abierto muchas puertas. ¿Pero qué sintió Pablo? No me siento tranquilo porque no está Tito conmigo. Y se fue a Macedonia. Uno diría, entonces Pablo desobedeció la voz de Dios. Vamos en unos minuticos a mirar qué pasó en Hechos. La Biblia nos dice claramente que aunque a veces no creamos ver lo positivo de Dios siempre, no significa que Dios no tenga buenos deseos sobre nosotros. Hay situaciones en las que Dios nos dice: no puedes entrar por esa puerta, no puedes hacer nada por esa puerta, y lo único que el Señor nos está diciendo es: yo te amo tanto que te quiero guardar de lo que te va a pasar si me desobedeces. ¿Cuántos saben que cuando amamos decimos la verdad? Si tú amas a tu cónyuge, le dices la verdad, no le mientes, porque el amor es verdad. Pues Dios nos ama tanto que hace eso. Por eso dice en Proverbios 3, 5 al 6 que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Dios. ¿Cómo somos sabios en nuestra propia opinión? Se cerró esa puerta, pero yo como soy de bravo, yo la abro. Yo sé a quién preguntarle, yo sé a quién tocar, yo sé a quién ir, yo conozco la gente, yo tengo influencias, yo me meto. Entonces uno diría, qué persona tan, perdónenme la expresión, tan berraquita. O sea, es entradora. Pregunta,
por el hecho de tocar las puertas y abrirse son de Dios? Nos damos cuenta en las experiencias que no siempre es así. Entonces vamos a mirar el contexto de la historia de Pablo en Troas. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículos 6 al 10. Y aquí está la confirmación de la historia que acabamos de leer de 2 Corintios 2. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, ¿en dónde? En Troas. Pablo recibió una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Ya ven el contexto? Él llega a Troas porque se abrieron puertas para predicar, pero él no sintió paz completamente, aunque sabía que las puertas las había abierto Dios. Pero inmediatamente entendió el propósito de Dios, que no era el tiempo de predicar en Troas, no era el momento de hacer lo bueno en Troas, porque lo que iba a hacer era bueno, sino que llegó el momento de que él entendiera la visión, y a través de un varón macedonio en visión le dice: ven a Macedonia a predicarnos. Pablo tuvo que atravesar lo que hoy se conoce como creo que es el que conecta el mar Mediterráneo con el mar Negro, donde está hoy la capital de Turquía, Estambul, que está entre dos continentes y atraviesa un puente inmenso los dos continentes. Eso no existía en ese tiempo, y Pablo tuvo que pasar de Turquía a Grecia, porque Macedonia queda al norte de Grecia. Miren lo que el Señor hace: cambiará tus planes con el fin de orientarte en la verdad para que no te vaya mal, y te cerrará las puertas necesarias para que no te vaya mal, y te abrirá las puertas que sí son para que tú comprendas que Él te ama con amor eterno y desea lo mejor para tu propia vida. ¿Cuántos realmente lo creen? Bueno, si lo va a hacer, apláudalo fuerte al Señor. ¿Cuál era la misión del apóstol Pablo? Lo que leímos en 2 Corintios y ahora en Hechos: predicar el evangelio. Esa era la misión, o sea, la misión de Dios. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Se contradijo el Espíritu, dirían los escépticos. No, es que no era el momento. No porque fuera mala la acción, sino que no era el momento. Por ejemplo, casarse no es malo, ¿verdad? Casarse no es malo. De hecho, es un llamado de Dios a vivir en el pacto matrimonial. Pero casarse apresuradamente es muy malo. Casarse sin pensarlo muy bien es muy malo. Casarse solo porque me quiero ir de la casa es muy malo. ¿Sí ven? Entonces, la acción no es mala, o el propósito no es malo, perdón, pero la acción puede determinar, dañar el propósito de Dios. Entender que porque yo creo que es bueno, lo puedo hacer así. Por encima del que sea, hago las cosas. No me importa lo que piensen. Yo siento paz en mi corazón, pero ¿qué sienten los demás? Porque nos acostumbramos al egoísmo. Yo. Pablo quería hacer lo bueno en Troas, pero no era la voluntad de Dios en ese momento. Dice que se los impidió. Pregunta: ¿a usted el Señor le dice una vez no? Usted dice: el Señor me dijo que no, pero sí. ¿Qué te va a decir el Señor por segunda vez? No. Me dijo 2, voy a hacerlo 3 veces. ¿Qué te va a decir el Señor por tercera vez? No. Si no es su voluntad, es no. Pero nosotros somos obstinados. Ahora, piensa tú como padre de familia con tus hijos. A la primera le dices no, a la segunda no. Ay, vaya pues y no me moleste. Dios no sufre de impaciencia, ni se debilita con cansancio. Él tendrá que tener esto presente en nuestras vidas. Muchos de nosotros insistimos sabiendo que el Señor fue el que cerró la puerta. Los primeros 6 años de matrimonio nosotros queríamos tener hijos, como la mayoría de los matrimonios, y el Señor nos dijo, no nos dijo no, nos dijo espera, pero nosotros no entendimos.
No entendimos el espera, lo tomamos por un no y la frustración llegó a nuestras vidas. Y dijimos, no, Dios no quiere que tengamos hijos. Y como que Dios decía, ¿cómo mal les dijo que yo no les dije no? Yo les dije, esperen. Y cuando ya entendimos, ay, están entendiendo. Y vino Isaac, nació Isaac. Porque Dios quiere que entendamos claramente lo que Él quiere para nosotros. Porque somos obstinados. La palabra más clara es tercos, testarudos somos. Sí, o sea, nos dicen no, pero ay, sí. Nos dicen sí, ay, pero no. Tenemos que aprender a conocer el propósito de Dios. Y mire, escribí esta frase y la redondeé con mis pensamientos. El peligro de abrir una puerta que Dios no me abrió o que no me permitió abrir es volverla a cerrar. Cuando ya sé que no era de Dios. Es muy difícil. Por ejemplo, te lo contextualizo. Las drogas. ¿Cuántas personas, y aquí seguramente habrán testimonios, que han salido de las drogas solo por el poder de Dios? Porque en sus fuerzas no hay cómo. Y dicen, yo nada más probé una vez, abriste la puerta, la volviste a cerrar, difícil. El alcohol, la pornografía, la infidelidad, el adulterio, son puertas muy duras de cerrar otra vez, porque lo tenemos que hacer nosotros. Yo la abrí, yo la cierro. Y ese es el proceso de sanidad que hacemos. Porque la gente no entiende, no, Señor, yo me metí en este problema, sácame tú. Y el Señor te saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, pero necesita de ti tu disposición. Y eso es lo que hacemos en restauración, en Rever, que nos saca. Entonces las obras de la carne, el odio, el resentimiento, la falta del perdón, son puertas muy difíciles de cerrar cuando tú las abres. No imposibles, pero son muy difíciles de cerrar. En cambio, cuando Dios te abre una puerta, o cuando tú abres la puerta que Dios te dijo que abrieras, ¿sabe quién la cierra? Ni el diablo, porque el Señor te la abrió. Y así vives, y así vives. Entonces, la voluntad del hombre siempre será enfrentada a la voluntad de Dios. ¿Y saben cómo está la voluntad del hombre? Marcada por el pecado. Está marcada por el pecado. Y esa es la base de la caída del hombre, que el hombre se apoyó en su voluntad. Por eso le citaba de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no seamos sabios en nuestra propia voluntad. Porque nosotros a veces somos del sí, sí, a veces del no, no, y a veces no sé, no estoy seguro. El mismo que también cierra, abre puertas. Muchos están esperando que las puertas se abren, pero no todas las puertas se van a abrir. No todas las que por las que tu lista de oración del 31 de diciembre. Esta es mi lista de peticiones. Y cuando miras a diciembre, un año después, esta no se abrió. Señor, ¿y por qué? Si yo soy buena gente, yo no mato un zancudo, yo soy buena persona. Al Señor no le importa eso. Al Señor lo que le importa es tu bienestar, nuestro bienestar. Uno de los aspectos que caracterizan la voluntad humana es que muchas situaciones de la voluntad humana no responden a razonamientos espirituales, sino emocionales. Cómo te sientes, cómo te emocionas, caprichos, antojos. ¿Cuántos son antojados como yo? Y cuando te antojas de algo te empecinas, ¿verdad? Yo esto lo logro porque yo me voy a demostrar a mí mismo que yo soy capaz. Entonces se te mete el humanismo. Y luego Dios te dice, ¿por qué no te esperas mejor? ¿Por qué no te esperas mejor? Escogemos aquello que nos parece la mejor opción, según nuestros sentimientos, cuando en realidad termina siendo la peor opción. Esto es demasiado peligroso. Él siempre elegirá. Miren, es que esto pareciera muy sencillo. El Señor elegirá por ti. Tú simplemente debes decirle al Señor, sí, yo hago lo que eliges para mí. La puerta que pones, yo la voy a entrar, yo la voy a abrir. No la que no me pones, porque sé que la que no me pones me va a ir mal. Porque no me estás diciendo que esa es. Yo voy a aprender, me voy a voy a comprometer a escuchar tu voz de todas las formas posibles para entrar por la puerta que debe ser. Me contaron un testimonio ahora rápidamente para ir cerrando. Me quedé sin trabajo, Paz. Yo, ¿cómo? Sí, me quedé sin trabajo. Me recortaron personal y no puedo. Pero me pasó algo maravilloso. Busqué inmediatamente contactos y no, mira, no hay nada ahora, pero estaremos pendientes. El no me llames, yo te llamo, ¿cierto? Y me dice esta persona que iba y se encontró a un conocido
que hacía tiempo no veía, se lo encontró como que tú vas mirando hacia el piso y la otra persona también como casi que se tropiezan. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Y cómo vas? ¿Y dónde estás trabajando? No, pues fíjate que me acaban de despedir, recortaron. ¿Cómo? Te estoy necesitando, te necesito para esto y tú tienes el perfil ideal. La contrató el mismo día que la habían despedido del otro trabajo. Ah, no, a todo el mundo le pasa eso. Claro que no. Claro que no nos pasa lo mismo siempre y como que Señor inmediatamente, sino que nos pone a trabajar. En el caso de esta persona, el carácter de Dios fue así. Pero Dios siempre, si cierra una puerta, abre una puerta para tu vida. ¿Cuántos realmente lo creen? Entonces, apláudele a Él. Si Dios te dice no y te cierra una puerta, debes aprenderlo a conocer por 3 motivos. Porque va en contra de sus mandamientos y su palabra. Número 1. Porque en segundo lugar, no es lo que Él diseñó para ti, pues tiene algo mayor para entregarte. Y número 3, puede que sea su voluntad en ese momento. Sí es su voluntad, pero no es el preciso momento. Saben, la voluntad de Dios para Marcela y para Carlos Mario era tener hijos, pero no era su voluntad tenerlos en ese momento. Había que esperar, había que esperar. ¿Cómo nos habla entonces el Señor? Recordemos, queridos hermanos, que no se trata de ti, se trata del Señor. Y te voy a decir un reto más grande todavía el día de hoy. Cuando Dios te abra una puerta y veas la bendición en tu vida, tienes que hacer como el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecirle, glorificarle. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando te cierren la puerta, haz exactamente lo mismo. No te amargues y te frustres cuando nos cierran la puerta del Señor. No es el llamado. Si el Señor te dijo no una vez, está bien, acéptalo. Si te dice el no todas las veces que sea, aprende a aceptarlo, porque Él sabe que tiene lo mejor para tu vida y está formando nuestro carácter a través del no. Tú le enseñas a tus hijos el no, a ponerle límites, y tus hijos crecen con carácter, con autoridad. Dios hace exactamente lo mismo en nosotros, como un padre. Nos dice no cuando nos tiene que decir no las veces que sea, porque está formando nuestro carácter para ser mejores hijos. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, en esta tarde ya. Ya estamos pensando en el almuerzo. Y vamos a decirle al Señor, yo quiero comprender, yo quiero entender cuándo una puerta se cierra y cuándo una puerta se abre. Cuando la puerta que se cierra, yo la quería, y ahora ¿cómo hago para aceptar eso? ¿Cómo hago para vivir con base en ese dolor y ese sufrimiento? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que le vamos a pedir al Señor y todos estos días. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, yo reconozco que soy frágil, que soy débil. Yo reconozco, Señor, que mi vida no ha sido la mejor orientada por ti, porque me he movido en mis pensamientos, porque me he movido en mis ideales. Y hoy quiero entender que cuando tú cierras una puerta es porque abrirás otra en el momento indicado, en el momento propicio, en el momento deseado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des la fuerza. Y así como la iglesia de Filadelfia, aunque tenga pocas fuerzas, no estoy negando tu nombre, no estoy blasfemando de ti, no estoy haciendo lo incorrecto. Dígale al Señor: yo quiero orientarme por tu voz, por tu espíritu. Ayúdame a disipar las voces en mi mente que me estorban para creer la verdad, que me estorban para creer la gracia y el favor tuyo. En el nombre de Jesús rechazamos toda articulación de Satanás, rechazamos toda mentira del diablo, rechazamos toda artimaña, toda obra de la iniquidad, y pedimos, Señor, que tú seas poniendo nuestros pies sobre senda justa y verdadera, sobre senda recta de justicia, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, hoy la viva en mi corazón, de que si tú cierras, tú también abres, y si tú abres, tú también cierras, Señor. Y esa es tu voluntad perfecta, Dios. Quedamos en tus manos en este día, Señor. Te agradecemos por tu inmensa bondad, por tu inmensa justicia y toda tu gracia y todo tu poder, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor. Y nos vamos a casa revestidos de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor.
Cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Que Dios les bendiga y les guarde. Pueden inscribirse para el seminario taller de salud mental, muy interesante, ahí en Punto de Información. Si necesitan